Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Sabemos que la vida en la Tierra apareció hace unos 3.800 millones de años, pero durante casi la mitad de ese tiempo la complejidad de esta apenas cambió. Todo eran células simples, similares a las bacterias actuales. Sin embargo, hace unos 2.600 millones de años, de pronto surge un nuevo tipo de célula más compleja, con núcleo, con compartimentos internos, con capacidad de organización mucho mayor. Es el origen de los eucariotas, el germen de los hongos, las plantas y los animales que hoy conocemos. Lo curioso en esa transición es que no hay formas intermedias. Se trata de un cambio abrupto que durante décadas se ha descrito como un agujero negro en la biología evolutiva. Ahora un nuevo trabajo trata de arrojar luz sobre ese salto. Analizando miles de especies, los investigadores han detectado un patrón. Durante millones de años, genes y proteínas crecieron en paralelo, hasta que en un punto las proteínas alcanzan su límite. Aparece un cuello de botella, no se puede avanzar más. Sin embargo, la evolución cambia de estrategia y encuentra una salida. El ADN comienza a incorporar secuencias no codificantes, fragmentos que no producen proteínas, pero que permiten una regulación mucho más compleja. Se trata de un cambio radical muy similar al que se observa en las transiciones de fase que se dan en los sistemas físicos, como cuando el agua pasa de líquida a hielo. Enseguida vamos a ver las implicaciones de este salto en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre, investigación y ciencia para todos los públicos. La evolución de la vida en la Tierra no ha sido un proceso continuo y suave, sino que ha estado marcado por grandes saltos. Uno de los más importantes es la aparición de los eucariotas, células con núcleo y una organización interna mucho más compleja que hicieron posible la aparición de animales, plantas y hongos. Durante miles de millones de años, la vida funcionó con un sistema relativamente simple. Los genes producían proteínas y eran estas proteínas las que regulaban prácticamente toda la actividad celular. Pero ese sistema tiene límites. A medida que los genes crecen, encontrar nuevas proteínas funcionales se vuelve cada vez más difícil, casi como si la evolución se enfrentara a un problema de búsqueda cada vez más complejo. Un grupo de investigadores ha analizado este proceso a gran escala, estudiando miles de especies a lo largo del árbol de la vida, y lo que han encontrado es una señal clara. Hubo un punto concreto, hace unos 2.600 millones de años, en el que las proteínas dejan de crecer, pero los genes siguen haciéndolo, incorporando secuencias no codificantes, regiones que no producen proteínas, pero que permiten regular la actividad genética de formas mucho más sofisticadas, como por ejemplo con el splicing alternativo. Ese cambio no es gradual, sino que tiene características de una transición de fase, como las que vemos en la física, un momento en el que el sistema cambia de estrategia para superar un límite. La evolución, en cierto modo, deja de buscar proteínas más grandes y empieza a explorar nuevas formas de regulación. Para entender cómo se produce este cambio y qué implica para la complejidad de la vida, nos acompaña Jordi Bascomte, que es profesor en la Universidad de Zúrich y uno de los autores de este trabajo, publicado en PNAS, junto con los investigadores Bartolo Luque, Fernando Ballesteros y Enrique Muro, y que acaban de ganar el premio Cozzarelli de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos al mejor estudio del año en biología. Este paper salió en marzo de 2025. Así que lo primero es darle la bienvenida a Jordi Bascomte. De nuevo, ya estuvo en nuestro programa hace tiempo y estábamos ya esperando repetir conversación con él. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con vosotros otra vez. Hombre, la verdad es que nos gusta mucho este paper, es muy interesante, nos encantan las disciplinas que juntan un poco, los trabajos que juntan disciplinas de todo tipo, en este caso biología y física y matemáticas, ¿no? Para ver la vida también casi como un proceso de gestión de la información. A ver, cuéntanos un poco cómo surge esto, porque creo además que es una historia muy bonita en la que los 4 investigadores de campos distintos lleváis
lleváis un poco trabajando en esto casi 30 años, ¿no? Hasta que ha visto la luz. Cuéntanos un poco cómo fue el germen de este trabajo. Correcto, es un proceso, la verdad que lento y muy bonito, ¿no? Yo creo que sería un ejemplo de lo que ahora se llama ciencia lenta, ¿no? Slow science, más lento no puede ser. Yo creo que un inicio puede marcarse en el momento que Bartolo Luque y yo compartíamos un despacho en la Universidad Politécnica de Cataluña. Los dos, junto a Susana Manrubia y Jordi Delgado, estábamos haciendo el doctorado supervisado por Ricard Solé, y era realmente un momento mágico, era un grupo realmente interdisciplinar. Yo era biólogo, Bartolo y Susana Manrubia son físicos y Jordi Delgado es informático teórico. Realmente era un ejemplo de interdisciplinariedad, y en aquel momento estábamos muy ilusionados en construir puentes. Por ejemplo, las preguntas que a mí me apasionaban y me siguen apasionando surgen de la biología, pero la forma en la que intuíamos podían abordarse de una forma original no necesariamente provenían de la biología, al contrario, podrían provenir de la física y de la informática. Y ciertamente con Bartolo pasábamos horas delante de la pizarra y esencialmente todas esas horas esencialmente intentaban construir un lenguaje común, ¿verdad? Un puente entre las preguntas de la biología y la aproximación de la física. Eso podría ser un inicio, porque empezamos a hablar de contingencia y predictibilidad, el determinismo de la física y la contingencia de la evolución. Y ese puede ser de nuevo un momento en el tiempo. Más tarde separamos nuestros caminos y Bartolo, cuando era un postdoc en el Centro de Astrobiología en Madrid, coincidió con los otros dos coautores, y ellos empezaron a trabajar juntos, los tres, en un problema que esencialmente al principio tenía que ver con intentar cuantificar los errores de notación de los genomas. En principio algo bastante diferente de lo que al final el artículo se llegó a ser, pero también ejemplifica cómo muchas veces en ciencia ese componente de serendipity, es decir, muchas veces, o la mayoría de las veces, los grandes descubrimientos no es trabajo que está planificado para llegar a ese resultado. Nosotros exploramos ideas y a menudo nos encontramos con algo totalmente imprevisible. Ellos empezaron a ver que había algo muy interesante conceptualmente, fue cuando me contactaron, me uní al grupo, y desde entonces trabajamos probablemente unos 3 años ya los 4 juntos, y ahí esos dos orígenes, primero el de Bartolo y mío en la Universidad Politécnica de Cataluña, y el de ellos tres con los problemas ya o con las bases de datos de genes y proteínas, esos dos inicios convergieron y resultó en ese artículo en PNAS. Bueno, muchas veces, como dices, ¿no? Pasa eso en ciencia, y muchos aspectos de la vida uno va buscando algo y luego pues ni siquiera sabe lo que se va a encontrar. Aparecen las cosas. Vais reuniendo las herramientas, ¿no? A lo largo del tiempo. Hay algo ahí de fondo que puede ser común, pero ¿en qué se concreta? Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? En unas cosas y otras. Casi diría que como la propia naturaleza en su evolución. Ahora nos darás más detalles de cómo es eso. Si te parece, cuéntanos un poco qué era lo que queréis contar, que queréis explicar en este paper, esa transición tan compleja y de la que tenemos tantas dudas, en el que se da la transición, ¿no?, de los procariotas a los eucariotas. ¿Cómo aparece eso? ¿Qué era lo que estaba establecido hasta el momento, o cómo se ha venido explicando esa transición? Mira, esencialmente esta es una de las grandes preguntas de la biología evolutiva, y el punto de partida, la observación biológica, es que cuando las condiciones para la vida empiezan a darse, es decir, cuando la Tierra se refría, esencialmente la vida hace 3.800 millones de años tiene lugar, empieza. Es decir, es un inicio relativamente sencillo, no necesita mucho tiempo la Tierra para generar los primeros seres vivos. Y en cambio, después de este principio tan
pronto y tan prometedor, esencialmente no sucede nada en el sentido de grandes incrementos de complejidad. La vida permanece en un nivel de complejidad parecido al de las bacterias actuales. Son células sencillas donde no hay ningún compartimento, todo está diluido en el citoplasma, y hay que esperar de nuevo prácticamente 2.000 millones de años para que pase algo significativamente un salto cualitativo en complejidad, que es la aparición de la célula compleja. La célula eucariota, del griego conúcleo, tiene núcleo, tiene diferentes compartimentos. Y eso ha sido un gran misterio para los biólogos evolutivos. El investigador Nick Lane habla de que hay un agujero negro en el corazón de la biología, y eso intenta describir la paradoja de que no hay pasos intermedios en ese transición de la célula sencilla a la célula eucariota. Es decir, la célula o es absolutamente simple o es ya una célula compleja absolutamente formada. No hay un 20%, un 30% hacia esa complejidad. Es un proceso de todo o nada. Lo que nosotros aportamos en ese trabajo es una forma de entender el por qué ese proceso es discontinuo. Es decir, intentamos demostrar que no pudo ser de otra forma. Necesariamente el proceso tenía que haber sido discontinuo, y la forma en la que la evolución camina ese proceso, la forma en la que ese proceso tiene lugar, es análogo, esencialmente es el mismo que el que se observa en otros sistemas no vivos estudiados por la física, donde hay esas transiciones de fase. Por ejemplo, las fases entre agua líquida y agua sólida, o, por ejemplo, las transiciones de fases que se producen con modelos de ferromagnetos, donde la temperatura va disminuyendo y llega un momento crítico donde todos los espines, todos esos pequeños magnetos apuntan en la misma dirección. Eso es un ejemplo típico de transición de fase, de un cambio que, si bien es continuo, es abrupto. Y esa transición, las propiedades macroscópicas, las propiedades estadísticas de esa transición, perfectamente describen esa otra gran transición que se da entre la célula sencilla y la célula eucariota. Ese es, en esencia, el resumen del artículo. Un problema en biología que desde la biología no se podía entender, y con esa aproximación, con esas lentes de la física y de la computación, de repente tiene sentido. Por tanto, es la combinación de nuevo de una pregunta de la biología que necesitó de una serie de herramientas que solo recientemente están ahí. Bases de datos muy grandes, pero también las herramientas estadísticas y matemáticas y computacionales para, de alguna forma, poner cierto orden o intentar explicar los patrones que hay escondidos en estos datos. Uh-huh. Habéis encontrado un poco esa discontinuidad que es la que observamos en sistemas físicos, ¿no? Como cuando hay una transición de fase al pasar del agua líquida al agua sólida, además, pues esto mismo pasó en biología. Claro, lo que pasa es que los sistemas físicos pues ya los teníamos muy bien estudiados, sabemos cómo funcionan, cómo se describen, pero en el ámbito de la biología no estaba nada claro. Para eso habéis tenido que, creo que, analizar más de 6.500 especies, ¿no? Remontar todo el árbol de la vida, un poco chequeo 150.000 genes analizados. Cuéntanos un poco cómo se da ese proceso y realmente vamos a entrar un poco en el detalle, cómo se ha podido observar, a qué os estáis refiriendo verdaderamente con ese cambio de fase y cómo afecta eso al juego de los genes. Efectivamente, la base de datos es tremenda, son datos que se han ido acumulando y están disponibles, y a veces lo que sucede que con esos datos es difícil ver algo, porque para ver algo necesitas datos, obviamente, pero también una forma de arrojar luz sobre esos datos o una forma de mirar a esos datos. Entonces lo que hicimos es analizar estadísticamente esa gran base de datos, empezando por algo muy sencillo, algo tan sencillo como describir la distribución estadística de las longitudes de genes. Es decir, para un determinado organismo, y de nuevo teníamos hasta 30.000, más de 30.000 diferentes especies, para cada una de las especies
la distribución de longitudes de genes, es decir, cuántos genes tienen una determinada longitud, cuántos genes son un poco más largos, cuántos genes son todavía más largos, y la forma estadística de esa distribución técnicamente se llama una log normal, es decir, si en lugar de representar la longitud de los genes, representamos el logaritmo de la longitud de los genes, uno obtiene la clásica curva de Bell, la curva de Gauss, la distribución normal. Y aquí es donde entra la mente analítica de mis compañeros físicos, que están muy bien entrenados en, a partir de un patrón, inferir un proceso. Y la idea es que sabemos, por una parte de la estadística, que se llama teorema central del límite, que las distribuciones log normales suelen ser producidas por procesos multiplicativos, cuando tienes una serie de variables independientes que se multiplican. Y ahí es donde el siguiente paso es asumir eso. Vamos a asumir que detrás del crecimiento de los genes a lo largo de la evolución hay un proceso multiplicativo. ¿Qué quiere decir un proceso multiplicativo? Esencialmente quiere decir que la forma en la que la longitud media de los genes crece a lo largo de la evolución se basa en multiplicar. Un gen en algún momento se multiplica por 2 y eso captura lo que se conoce muy bien experimentalmente, empíricamente, de los procesos, por ejemplo, de duplicación del genoma, que hay momentos en la evolución donde sencillamente el genoma se duplica, se multiplica por 2. Entonces, utilizamos la aproximación clásica de la física, que es asumir un modelo tan sencillo como sea posible, un modelo donde lo único relevante es esa asunción, en este caso un modelo de crecimiento de los genes multiplicativo, y a partir de ese modelo sencillo vemos hasta dónde podemos llegar en términos de predicciones teóricas. Esa parte del trabajo es una parte teórica, un modelo absolutamente sencillo, algo que chirría a los biólogos, porque nosotros los biólogos estamos acostumbrados a incorporar todo el detalle que hay en los sistemas biológicos. Y en cambio, esa aproximación de la física es la misma, por ejemplo, de cuando los físicos utilizan el modelo de Ising, de sistemas ferromagnetos. Es un toy model, es un modelo de juguete, es un modelo absolutamente simplista. Pero el punto aquí no se trata en ver cuán realista es ese modelo, se trata en ver hasta qué punto el armazón, el esqueleto básico de ese modelo puede por sí mismo darnos pistas de cómo la evolución puede proceder. Entonces, a partir de un análisis analítico de ese modelo, es decir, aplicando matemáticas, uno puede llegar a una serie de predicciones. Una predicción es la forma, la ley en la que los genes van a crecer con el tiempo. Otra predicción es la relación que va a haber entre longitud de genes y la variabilidad, la varianza en esa longitud. Esas son predicciones teóricas. Las cosas no tendrían por qué ser así. El siguiente paso se basa en ir de nuevo a esa base de datos, que recuerda que ha sido el principio. Los datos nos han explicado la distribución log normal de genes. A partir de ahí desarrollamos teoría. La teoría lleva a dos predicciones claves y ahora volvemos a los datos. Y vemos hasta qué punto esas predicciones o hasta qué punto los datos se ajustan a esas predicciones teóricas. Y vemos que el ajuste es realmente muy, muy bueno. Es decir, que ese modelo sencillo está capturando la dinámica evolutiva del proceso de los genes. Y en particular, lo que nos está diciendo es que hay un proceso universal que se ha mantenido a lo largo de la historia de la evolución. La forma en la que la longitud media de los genes ha ido creciendo desde el origen de la vida hasta el momento actual, con nosotros, los seres humanos, ha sido esencialmente el mismo proceso. Ahora bien, ahí hay una discontinuidad. Por un lado, ese proceso es continuo, ¿verdad? Por otro lado, cuando uno mira al paralelo crecimiento, la longitud media de proteínas,
se da cuenta que durante más o menos la mitad de la historia de la vida, las proteínas van creciendo de forma paralela a los genes. Eso no es una sorpresa porque sabemos que los genes codifican proteínas en relación 3:1, ¿verdad? Uh-huh. 3 bases, pares ¿no? de bases codifican un aminoácido. Pero hay un momento cuando se llega a una longitud media de genes aproximadamente de 1500 pares de bases, que las proteínas ya no crecen más. Y ahí se produce una tensión. Por un lado tenemos un proceso continuo de crecimiento, ¿verdad?, que es de alguna forma como una plataforma a lo largo de la cual la evolución se va desarrollando, pero por otro lado hay esa discontinuidad entre el crecimiento de las proteínas y el crecimiento de los genes. Y eso es lo que apunta a la posibilidad, de momento era solo una posibilidad, de que hubiera una transición de fases. Habéis podido ver en la base de datos, analizando todas estas especies, uno se puede remontar un poco a ancestros comunes e ir viendo cómo han ido evolucionando el tamaño de los genes a lo largo del tiempo, ¿no? Y habéis encontrado esa ley que permite ver que siguen un patrón determinado. Lo mismo sucede con las proteínas, pero llega un momento en el que ya no van en paralelo, las proteínas dejan de crecer, se estancan por lo que sea, y los genes siguen su evolución. ¿Qué sucede en ese momento cuando se produce ese cisma, cuando ya no van en paralelo el crecimiento de las proteínas con el de los genes? Efectivamente, esa es la gran pregunta. Hasta ahora, más o menos, es ver lo que te están diciendo los datos y también desarrollar una teoría que hace unas predicciones que se pueden testar. Pero ahora la cuestión clave era entender esa discontinuidad, era entender ese umbral. Porque hay un momento en la historia de la vida en el cual ahí se desacopla el crecimiento de genes con el crecimiento de proteínas. De nuevo, los genes continúan creciendo, ese proceso mantenido universal, pero las proteínas, la longitud media, por supuesto puede haber una proteína un poco más larga o no, pero la proteína media, la longitud media de proteínas se ha estabilizado. ¿Cómo entender eso? Y aquí es donde introducimos la última aproximación del artículo, que proviene de teoría de la computación, que se trata de entender que la variable clave para explicar esa transición es la información. Y esencialmente lo que sucede es lo siguiente: durante la primera parte de la historia de la vida en la Tierra, la evolución sigue un único mecanismo de regulación genética. Esencialmente la regulación genética no es más que un proceso de coordinación que está diciendo en un momento dado hay un grupo de genes que se activan, esos genes se desactivan, otros genes se activan, de forma que el metabolismo, por ejemplo, el desarrollo es como una especie de director de orquesta que está indicando qué instrumentos, qué grupos de genes están tocando una partitura o no. Y ese proceso de regulación genética tuvo lugar exclusivamente mediante proteínas. Las proteínas regulaban los genes. Decían, este gen ahora es activo, pasa a ser inactivo, otro gen ahora pasa a ser activo. Entonces, la vida seguía un único camino. ¿Cómo se pueden hacer las cosas más sofisticadas? ¿Cómo se puede incrementar la complejidad de esas células simples, de esas células procariotas? Bueno, sencillamente incrementando la longitud de las proteínas. Proteínas más largas permiten hacer ese proceso de regulación genética de algo más sofisticado. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que hay un límite a esa vía. La evolución se encontró con un muro, se encontró con una restricción de naturaleza computacional. ¿Por qué? Porque hacer proteínas cada vez más largas, esencialmente la proteína es una ristra, ¿verdad?, de aminoácidos, pero esa cadena lineal ha de plegarse, ha de adoptar una estructura tridimensional, porque es esa estructura la que va a permitir a esa proteína hacer su labor de regulación. Sucede que a medida que la proteína es más larga,
encontrar esa proteína viable, encontrar una proteína que se va a plegar en 3 dimensiones de la forma apropiada, constituye un problema cada vez más complicado. Y eso es un problema análogo al que estudian los informáticos. Un ejemplo clásico es el de colorear un mapa de diferentes países con una serie de colores. Cuando el número de países es relativamente pequeño, es una tarea esencialmente sencilla. Estos son problemas que han interesado durante décadas a los informáticos porque es el típico problema en el cual una vez alguien te da una solución, es muy fácil comprobar si la solución es correcta o no. Pero encontrar esa solución crece muy rápido, de forma más rápida que exponencialmente, con la complejidad del problema. Ese nosotros pensamos que puede ser el marco de referencia, el tipo de problema para entender ese problema en la biología, ¿no? Esa restricción que la evolución tuvo en esa forma de regular genes. Y se encontró con ese muro y, por tanto, esa parte física y computacional de nuestro trabajo está explicando el por qué la vida no incrementó de complejidad durante la mitad de la historia. Durante casi 2.000 millones de años, esencialmente uno observa procariotas y nada más que procariotas. El porqué de ese límite viene explicado por esas consideraciones de información, por esas restricciones computacionales. Pero llega un momento en el que de alguna forma se salta ese problema. Con la aparición de las eucariotas se produce esa transición. De pronto se puede seguir ganando complejidad, aunque digamos recurriendo a una estrategia un poco diferente por parte de los genes y sin tener que recurrir a proteínas cada vez más grandes. Efectivamente. Y eso es lo bonito porque aúna la impredecibilidad y el componente histórico de la evolución, que era en esas, yendo atrás en el tiempo, esas conversaciones iniciales entre Bartolo y yo, era lo que yo representaba, era lo que a mí me fascinaba, y también la aproximación física de Bartolo, ese tipo de predictibilidad. El límite a por qué los procariotas no pudieron crecer más, lo que he explicado hace un momento, es algo que viene dado por el determinismo, por la capacidad de predicción de la física. Ahora bien, en la evolución hay un momento histórico que representa esa idea de estocasticidad. Si te gusta creer en los milagros, yo creo que en la evolución no hay nada tan cercano a un milagro que el origen de la célula eucariota, que ya sabemos, gracias a una contribución absolutamente brillante de la bióloga evolutiva Lynn Margulis, que explicó, y eso le llevó mucho tiempo, su artículo fue rechazado una vez tras otra, sencillamente porque los editores y los revisores no creían que eso podía sostenerse. Ella lo que vino a proponer es que esa célula compleja se origina por un proceso de endosimbiosis. Eso quiere decir que hay una célula huésped que viene de la rama de la vida que son las arqueas. Tanto arqueas como procariotas son células esencialmente idénticas y no obstante vienen de ramas evolutivas totalmente diferentes. Esa célula huésped fagocita a una procariota algo más pequeña que con el tiempo daría lugar a la mitocondria. La mitocondria es el órgano de nuestras células que representa una factoría energética, esencialmente son los órganos que producen energía. Pues eso es ciertamente un evento totalmente imprevisible, un evento absolutamente difícil de predecir, es lo que representa el componente estocástico impredecible de la evolución. Por eso llevó a la historia de la vida 2.000 millones de años. Uh-huh. Lo bonito es que una vez eso sucede, y este es el dominio de la evolución, de la biología, hay necesariamente una cascada de cambios y la forma en la que esos cambios tienen lugar, de nuevo, uno no puede
prever que habrían diferentes formas. Hay una única forma y de nuevo aquí entra la física y su capacidad de predicción. La idea esencialmente es que esas organelos, la mitocondria en particular, obviamente tenía una serie de genes. Lo que sucede es, una vez esas mitocondrias están en el ambiente estable de una célula huésped, ya no se necesitan esos genes. Y si una cosa hace bien la evolución es prescindir de cosas superfluas. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de los genes, el mantenimiento de la regulación genética es muy costoso metabólicamente hablando. En el momento que no se necesita algo que es costoso, tiende a prescindirse de ello. Entonces esos genes, la gran mayoría, son absorbidos por el núcleo de la célula huésped. Y de nuevo la evolución hace aquello en lo que es tan buena. Una vez tienes elementos que antes tenían una función y han dejado de tener esa función, la evolución hace de magnífica chapucera. Lo que hace es utilizar esos genes y de repente pueden ser utilizados para muchas otras funciones. Esencialmente esos genes se insertan en medio del material genético de la célula huésped, en medio de los genes, es lo que se conoce como intrones, como elementos genéticos no codificantes, y hasta hace relativamente poco es lo que la gente llamaba ADN basura. ¿Por qué ADN basura? Porque no codificaba, porque uno tiene la secuencia de un gen, es decir, una secuencia que va a codificar una proteína y en medio está interrumpido por trozos del genoma que no sirven para nada. Hoy sabemos que eso no es así. Ese ADN que se llamaba basura realmente no codifica proteínas, pero tiene otra labor muy importante, el de la regulación genética. ¿Qué sucede? Que en el momento en que ese gen se transcribe en ARN mensajero, que es un paso intermedio en el proceso que va de información genética a fabricación de proteínas, ese ARN mensajero, antes de salir del núcleo, hay un proceso, como tú describías al inicio, de una especie de tijeras moleculares, donde la célula corta dentro de ese RNA mensajero esos trocitos que provienen del ADN basura. ¿Y qué sucede ahora? Ahora de repente tenemos un proceso de regulación combinatorio, porque esos diferentes trozos de RNA mensajero ahora se pueden ensamblar en múltiples formas. El primer trozo puede ensamblarse con el segundo, pero también el primero puede ensamblarse con el tercero o con el quinto. De repente pasamos de un proceso de regulación genética que es lineal a un proceso de regulación genética que es combinatorio. Es como piezas de Lego. De repente tenemos piezas muy pequeñas de Lego y, como sucede con este juego de construcción, uno puede ensamblarlas de muchas maneras diferentes. Y es eso lo que permite a la vida saltar o sortear esa especie de muro, esa especie de callejón sin salida evolutivo, esa restricción a cuán compleja la vida puede ser. Y a partir de ese momento se destapa esa restricción física, computacional que había hasta el momento, y la vida encuentra una nueva forma de continuar incrementando la complejidad. Y eso es un momento de la evolución absolutamente importante. Yo creo que es, sin lugar a dudas, el momento de la evolución más importante. ¿Por qué? Porque eso destapa ese límite y abre las puertas a la aparición de los organismos multicelulares, como por ejemplo las plantas, muchos hongos, animales y entre ellos nosotros mismos. Qué maravilla, ¿no? Con lo expuesto hasta aquí, cómo, en fin, podemos determinar que la vida tiene esos dos estadios, ¿no? Del determinismo de un sistema cerrado en el que se exploran todas las posibilidades hasta que llega a su límite, ¿no? Que es lo que sucede un poco en ese universo de los procariotas. Hasta aquí todo lo que pueden hacerse de proteínas con esta información, y ese momento un poco aleatorio, estocástico, en el que sucede algo inopinado, como esa combinación
fusión entre dos células, ¿no? Y a partir de ahí nadie se esperaba eso y eso da lugar a ahora tenemos mucha más energía y muchos más genes para jugar con ellos, ¿no? Es una cosa que es fascinante cómo se dan ambas cosas, ¿no? Efectivamente, yo creo que has dado en el clavo. Para mí hay muchas cosas que me parecen fascinantes de ese trabajo. Después de más de 30 años dedicándome a hacer ciencia, es una satisfacción que este es uno de mis trabajos favoritos, que después de tantos años uno puede continuar viéndose sorprendido, ¿no? Y ha sido una gran satisfacción. Hay varias razones. Una de ellas es el poder ir atrás, el poder cerrar un círculo gigante que empieza con esas discusiones con Bartolo. Pero quizá lo que a mí más alegría me da, más satisfacción me da de ese trabajo es cómo de una forma tan elegante uno puede conciliar esas dos aproximaciones, la contingencia de la evolución, el determinismo de la física. Es una forma también de decir que vale la pena intentar hacer ciencia interdisciplinar. ¿Por qué? Sin la biología, los físicos no podrían entender por qué se da lugar esa transición de fase, porque eso pertenece al dominio de la evolución, a cómo se produce esa fagocitosis, a la teoría endosimbiótica, a la forma en la que se liberan genes, etcétera. Pero sin la física estaríamos, como había dicho, lo dije hace un rato, Nick Lane, intentando entender ese agujero negro en el corazón de la biología. Podemos entender ahora ese agujero negro o podemos ver que no existe realmente un agujero negro gracias a esa capacidad analítica de la física, la computación y las matemáticas. Yo creo que eso es lo más bonito del trabajo, el aunar eso. No es que la biología es lo importante, no es que la física es lo importante, sino que cuando uno consigue construir esos puentes que intentábamos construir hace 30 años enfrente de esa pizarra, la posibilidad de entender un problema, en este caso biológico, desde una nueva perspectiva, es mucho más grande. Y eso, de nuevo, es la mayor satisfacción para mí de este trabajo. Es muy sorprendente porque, en fin, realmente se produce una abstracción en la que parece que todo, en el fondo, es una cuestión de procesamiento de la información, ¿no? Los sistemas biológicos... Yo creo que esa es una palabra clave. Fíjate que en biología, obviamente, somos muy conscientes de la importancia de la energía. La energía es clave, ¿verdad? Sin energía la vida no funciona. El proceso por el cual los organismos pueden incrementar su complejidad es porque hay un flujo de energía, ¿verdad?, que permite internamente alejarlos del equilibrio termodinámico, y todo eso es ciertamente muy importante, pero la otra gran moneda de cambio es información, porque sin información no puede haber vida. La vida lo que hace es acumular información, ¿verdad? Información, por ejemplo, que la permite mantenerse alejado del equilibrio termodinámico. Información que la permite el codificar proteínas. Información es una variable clave si uno quiere entender la vida. Pero, de nuevo, no es únicamente importante para entender la vida. La información es muy genérica y nos permite entender muchos otros sistemas que no son necesariamente sistemas vivos. Pero aquí, como tú has apuntado, efectivamente la forma de entender ese cuello de botella, la existencia de un cuello de botella, pero también cómo ese cuello de botella finalmente puede ser sorteado por la evolución, es básicamente verlo desde el punto de vista de la información. También, en fin, en los tiempos que corren, no puedo dejar de preguntarte por la inteligencia artificial, si es lo siguiente, precisamente porque estamos hablando de formas de procesar información y, como vemos, por lo que hemos podido aprender de cómo ha sido la historia de la vida en nuestro planeta, vemos que muchas veces llega un momento en el que todo lo que se puede hacer llega a su límite hasta que de pronto aparece algo nuevo. ¿Qué piensas de la IA, al momento en el que estamos, y cómo puede evolucionar, atendiendo a cómo ha sido el proceso de la información en la historia de la vida del planeta? Pues mira, hay dos formas de contestar a la pregunta, ¿no? Una es
digamos, la forma en la que contestarían los informáticos, que esencialmente hacer una predicción de cómo la inteligencia artificial puede ir incrementando. Y obviamente hoy en día no podemos escapar a todo el gran progreso que se ha visto dentro del mundo de la inteligencia artificial, que está cambiando de forma radical la forma en la que trabajamos, la forma en la que solucionamos problemas, la forma en la que obtenemos información. Pero la otra forma de abordar tu pregunta es un poco yendo hacia atrás en el tiempo y desde el punto de vista de la biología, porque esencialmente lo que creo es bonito de este trabajo es que hace una analogía entre la forma por la que la evolución va encontrando soluciones y los procesos algorítmicos de búsqueda de soluciones, por ejemplo, cómo trabaja la inteligencia artificial. Es decir, la evolución de alguna forma, hace ya 3.800 millones de años, fue una especie de inteligencia artificial. Eso puede parecer muy chocante, puede parecer como una gran novedad de nuestro trabajo y no obstante no hay nada más cerca de la realidad, porque los informáticos, por ejemplo, llevan ya décadas utilizando lo que llaman algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, ¿verdad? Esos algoritmos genéticos esencialmente son algoritmos para buscar soluciones a problemas complejos. Apuntaba el problema de colorear un mapa, el otro es típico, es el problema del itinerario óptimo de un comercial que ha de viajar por una serie de ciudades. Cuando tienes 3 ciudades es trivial, 4 ciudades sencillo, etcétera, pero cuando el número de soluciones al problema incrementa, ¿verdad? Encontrar una solución es muy, muy, muy complicado. Pues los informáticos han utilizado un tipo de algoritmos que se llaman algoritmos genéticos. Y lo que hacen es inspirarse en la forma por la cual la evolución procede por selección natural, que es una forma de exploración aleatoria por ensayo y error, y a partir de esa aproximación aleatoria uno puede aproximarse, encontrar soluciones que de otra forma sería muy difíciles de encontrar. Es decir, lo que a mí me gusta enfatizar en relación a tu pregunta es que pensamos sobre inteligencia artificial y estos algoritmos actuales que sustentan la inteligencia artificial como algo muy contemporáneo, y eso es así in silico, pero la evolución de alguna forma ha hecho un proceso paralelo de buscar soluciones desde un punto de vista algorítmico muy parecidas a las que estamos creando nosotros los seres humanos in silico. Uh-huh. No, sin duda. Aparte, es que oyéndote hablar me da la sensación de que estamos ahora con la IA quizá en la parte todavía de las procariotas, ¿no? Estamos intentando hacer proteínas más grandes. Cada vez data center más grandes. Todo es como parece que si ampliamos la escala ganaremos en propiedades. Pero también es cierto que ya hay muchos expertos que dicen quizá este no es el camino. Tiene que suceder algo un poquito diferente. No solamente por ganar tamaño vamos a ir ganando en propiedades emergentes. Igual viene de otro lado. ¿Cómo será? Efectivamente, yo creo que es un poco la lección de nuestro trabajo es esa, que muchas veces el cambio no es continuo, el cambio es abrupto y ese cambio implica una sustitución de cómo encontrar una solución, un cambio en la solución a un problema. Y efectivamente, si uno extrapola esa implicación, la idea sería esperar que en el proceso de incremento y de mejora de los sistemas de inteligencia artificial, en algún momento va a haber un cambio abrupto, una especie de transición de fases, donde la forma de abordar un problema o el tipo cualitativo de problemas que pueden abordarse va a ser radicalmente diferente. El cambio a todas las escalas de la vida, pero también a la escala de la tecnología humana, muy a menudo no es un cambio lineal y gradual, es un cambio absolutamente discontinuo.
Bueno, contingencia y determinismo, ¿no? Son los ingredientes de esta salsa que estamos disfrutando, ¿no? Lo puedes ver en los sistemas biológicos o quizá también esto en los sistemas in silico. Parece que estamos rodeados de ellos, pero bueno, hay que irlo a demostrar. Desde luego, menudo trabajo el que habéis hecho, más interesante, más bonito, muy premiado por eso. Y Jordi, te vamos a dar la enhorabuena. Bueno, ¿qué más te podemos decir? Ya has recibido esos laureles y muchas gracias, desde luego, por habernos contado de esta forma tan diáfana algo tan complejo, pero unas ideas fascinantes que están de fondo y que creo que ayudan mejor a entender el mundo que habitamos. Jordi Basconte, recordamos, es profesor en la Universidad de Zúrich. Enhorabuena, muchas gracias y deseando repetir conversación contigo para que nos cuentes otra vez estas cosas tan bonitas, ¿vale? Claro que sí, cuando queráis. Gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.